gustaría también, lo han introducido muy bien, pero que hablemos sobre todo de lo que depende de Aragón, del gobierno de Aragón, porque insisto, los sindicatos hablan de reivindicaciones que dependen del gobierno de Aragón. Lo he comentado antes, tema de atención primaria, equiparación con médicos de otras comunidades, equiparación salarial, etcétera. Y yo creo que sobrevuela todo esto la carencia de médicos, que también lo abordaremos ahora, las medidas que se han venido tomando con esos puestos de difícil cobertura. Bueno, pues evidentemente para mejorar la calidad de la sanidad en Aragón, en primer lugar, pues lo que hace falta es dinero, es decir, como suele ocurrir para la mejora de los servicios públicos, pues hace falta dinero a veces se va en otras cosas, se despilfarra en otras cosas o se utiliza de una forma muy alegre en cuestiones que no se deberían de utilizar. Pues, evidentemente, ahora en estos momentos tenemos una sanidad también muy saturada por entre otras cosas, por ejemplo, por la inmigración ilegal. Es decir, es uno de los elementos que también está saturando la sanidad pública. Y luego hay un despilfarro en general, hay una mala gestión en algunos departamentos, y evidentemente que se podría gestionar mucho mejor los recursos que hay. Y probablemente falten recursos, probablemente habrá que traerlos de esos departamentos en los que realmente no hacen nada, están haciendo simplemente una labor ideológica, o cumpliendo una labor ideológica, y realmente donde tienen que ir es a lo fundamental, a lo que la gente reclama, que es una buena asistencia sanitaria. Entonces, en primer lugar, hace falta mejorar la gestión, hace falta dinero, y también lo que hemos comentado, es decir, que las condiciones, ese marco para poder negociar y para que las propias comunidades autónomas puedan negociar los sueldos y las condiciones laborales que vienen determinadas por ese estatuto marco. Es decir, es que a veces pensamos que las cosas que vienen de Madrid o vienen de Europa están muy lejanas, pero no, o sea, es que claro, las competencias en sanidad son de las comunidades autónomas, pero realmente es la gestión de la sanidad. Pero, por ejemplo, el marco laboral, pues viene determinado por ese estatuto marco. Por tanto, que es importante también cuando hablamos de todos estos temas, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que aquí en Aragón no se han cumplido. Por ejemplo. Como el tema del cumplimiento de la agenda. Es decir, hay un acuerdo según el cual los médicos de primaria no podían ver o no deberían de ver más de 35 pacientes y los pediatras más de 28 al día. Eso no se está cumpliendo. Pues hablar por lo menos en lo que es la zona urbana de Zaragoza. Evidentemente, en las zonas rurales los problemas son otros, no hay tanta saturación en las consultas, pero en los centros de salud de Zaragoza eso no se cumple. Eso provoca que los médicos están viendo muchísimos más pacientes en algunos casos, esperando incluso los 50 pacientes al día en muchos centros de salud, y que se generan además, y pese a eso, todavía se están generando retrasos, demoras en la asistencia sanitaria, incluso de un mes. En la zona, por ejemplo, en el distrito sur de Zaragoza, cualquiera de las personas que nos está escuchando, si vive en esa zona, puede pedir cita para su médico de familia, y no en todos los casos, porque no todos los cupos son iguales, pero muchos cupos sí que le van a dar. Por lo tanto, ahí hay una gran demora para poder asistir al médico de familia, pedir cita, y estamos hablando, pues eso, de jornadas maratonianas, ¿no? Yo creo eso, por ejemplo, es un tema que no se ha dado solución, y tampoco se ha avanzado en la carrera profesional, y tampoco hay una serie de cosas que se acordaron entre los sindicatos y el Gobierno de Aragón y que no se ha dado solución. Yo creo que allí hay que avanzar mucho todavía. Vamos a ver cómo lo ven desde Izquierda Unida. Ayer estaba aquí el Partido Popular y es un argumento que repiten en estos 2 años y medio. Se miran a lo que les dejó de herencia al Partido Socialista, al colapso sanitario, es lo que dice el Partido Popular y el Gobierno de Aragón, y que ellos han implementado medidas y que se ha mejorado la situación. Marta. Nosotras hemos estado hablando todo el tiempo que esto es una situación que no es simplemente de este Partido Popular de los 2 últimos años, aunque obviamente la situación se ha agravado, sino que son políticas neoliberales que vienen desde hace décadas, y el colapso de la atención primaria y en general de la sanidad pública es deliberado. Me hace gracia cuando oigo que hay dinero que se está gastando en ideología, cuando absolutamente es ideología decir que el sistema sanitario se colapsa por la inmigración ilegal, que es
un tanto por ciento muy pequeño de la inmigración general y que es gente, normalmente la población migrante, que no solo contribuye al sistema, sino que tiene menos atención en el sistema de salud porque suele ser gente más joven, en edad laboral, etcétera. La cuestión hay que abordarla con rigor y de fondo y no desde cuestiones que sí que son de adoctrinamiento ideológicas como las que propone el grupo de Vox siempre. Y aquí hay un colapso deliberado, pues bueno, producto de, entre otras cosas, de años de acumulación de plazas de carácter estructural que no han sido abordadas con ofertas de empleo público en tiempo y forma, que cuando los procesos salen se eternizan y esas plazas de carácter estructural que cuando salen se cubren no se están sacando a oferta. Por lo tanto, esa resolución de esos procesos debería de ser inmediata para solucionar problemas de cobertura de plazas de carácter permanente. Otra cosa es la problemática del medio rural y ahí sí que se deberían abordar diferentes líneas de actuación, incentivos, rotación cuando están estudiando los profesionales sanitarios para que conozcan el medio rural, etcétera. Es decir, hay diversas maneras de actuar desde el Gobierno de Aragón y ninguna de ellas se ha estado implementando hasta ahora. Si ahora hay una clara voluntad de solucionar esto, pues ahora cuando entren a negociar que lo demuestren, ¿no? Uh-huh. Por ir cerrando el tema de sanidad, y luego pasaremos a otro también que es muy importante, esas medidas que ha tomado el Gobierno de Aragón en esta última legislatura, las plazas de difícil cobertura, ayer conocíamos, próximamente se van a asignar ya las primeras 46 de un total de 185, con esa condición por el decreto de que estén 3 años esos médicos para tener la consideración de personal fijo, el plan de fidelización. Les pregunto, ¿es o no es suficiente? ¿O se va en la buena dirección o no? A ver, lógicamente no es suficiente. Nosotros sí que podemos reconocer que nosotros esas medidas, tanto cuando estuvimos en el gobierno como cuando estuvimos en la oposición, esas medidas las apoyamos claramente, porque cualquier medida que lo que suponga sea un incentivo, una salida, una posible mejora para poder llevar médicos al medio rural y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en el medio rural, pues la vamos a apoyar. O sea, no nos duele prendas en decirlo, es así de claro. Pero evidentemente no es suficiente y ahí están los datos. Seguimos teniendo muchos centros de salud en una situación todavía muy precaria en cuanto a profesionales. No se llegan a cubrir algunas vacantes, se cubren de malas formas, por decirlo de alguna forma así clara, y hay mucha temporalidad todavía. Es decir, es verdad que hay que seguir trabajando en el área de personal muchísimo, que hay que mejorar los incentivos y que hay que, pues lógicamente, acabar con esa precariedad, y tendríamos que ir a una... lo hemos dicho también muchas veces, lo primero que nosotros hemos pedido es que sea una valoración de la plantilla, es decir, de las necesidades, que se dimensione correctamente la plantilla, cosa que, no sé, si lo ha hecho el actual Gobierno de Aragón, pues nosotros lo desconocemos. Pero nosotros hemos pedido muchas veces, es decir, a ver qué dimensionar la plantilla, es decir, a ver qué necesidades tenemos, no con qué médicos tenemos y cómo los repartimos, sino qué necesidades tenemos de profesionales sanitarios, y vamos a intentar caminar a cumplimentar todas esas necesidades, ¿no? Y que es muy complejo, que va a costar años, es que vamos en sentido contrario, es que los profesionales que se van formando son en un número muy inferior al que cada año se va jubilando. Por tanto, es que la situación se va a ir agravando. Lo venimos avisando ya desde hace tiempo, es decir, porque en los próximos años se van a seguir jubilando muchos médicos, tanto especialistas como médicos de atención primaria. Entonces, la situación no es fácil. Hay que reconocer que la situación es muy complicada. Entonces, como no busquemos soluciones imaginativas, como no destinemos dinero para esos incentivos, y sigamos perdiendo todavía más profesionales, la situación aquí en Aragón se puede complicar todavía mucho más en los próximos años. Estamos hablando, por poner en contexto, de hospitales periféricos, Barbastro, Calatayud, de todo, de especialistas de atención primaria, donde van a faltar de todos. Donde nos siguen llegando las carencias que hay de especialistas, por no hablar de otros núcleos de población del medio rural y sus centros de salud. Marta.
Claro, pero el tema está en sobre qué enfoque se le da a la problemática de la sanidad, y es si vamos a apostar por la sanidad pública y por blindar una sanidad pública que responda a las necesidades de toda la ciudadanía y no de quien se lo pueda pagar, o si vamos hacia el modelo de colapso deliberado para luego justificar la privatización, que es lo que hemos estado viendo durante estos años. Mientras no se meta mano a los recursos en la sanidad pública, a un 25% del presupuesto de la sanidad para atención primaria, mientras no se tenga una voluntad clara de sacar esas plazas de cobertura permanente y de atención especializada en los hospitales periféricos, mientras se siga apostando por hospitales privados antes que por terminar los accesos y los recursos de los hospitales públicos, pues no estaremos dando solución a la sanidad pública y estaremos beneficiando a la sanidad privada, que es en lo que hacia donde van las derechas, todas las derechas, que ahora ya son extremas las dos. Y aparte de eso, habría que meter también mano a la incompatibilidad con el ejercicio de la profesión en la privada, y aquí también están las huelgas y la problemática del Estatuto Marco, donde se encuentran pues esta dificultad de que los médicos dicen que no pueden tener guardias de 24 horas seguidas, pero acaban ese turno y se van a trabajar a la privada, ¿no? Los jefes de servicio sobre todo. Y aquí pues bueno, es que es un tema de enfoque de hacia dónde pensamos nosotras que tiene que ir el tema de la sanidad, que es hacia blindar lo público, y otro enfoque que busca desmantelar lo público para beneficiar lo privado. Uh-huh. Cambiamos de tercio. Voy a poner encima de la mesa un tema, yo decía, importante, preocupante. Ayer tuvo lugar una reunión, lo hemos contado en el informativo, para abordar la coordinación entre instituciones. Hablamos de los centros de protección y de reforma de menores de Aragón. Uno de los puntos de esa reunión es la problemática que se ha suscitado en el centro de Juslibol, con sucesivos episodios de violencia. Han tenido que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Allí en esa reunión estaban los cuerpos y fuerzas de seguridad, el Gobierno de Aragón, y estaba también la delegación del Gobierno en Aragón. Lo hemos comentado en el informativo, no exenta de polémica esa reunión, porque luego un comunicado de la Consejería en funciones ahora de la señora Susín, y hubo una contestación también de la subdelegación del Gobierno. En síntesis, para no extenderme, la subdelegación piensa que ha sido más fructífera esa reunión de lo que dice la Consejería. En relación, por sacar dos temas, a la solicitud que se ha hecho de repatriación de 12 menores, el Gobierno, la subdelegada, niega que los trámites no se hayan iniciado, tal y como asegura la consejera de Servicios Sociales, y que es una situación compleja de los menores que se enfrentan en sus entornos de origen. Se está a espera de recibir toda la información para que se priorice evidentemente el interés superior del menor. Y un último punto, y aquí ya les dejo que me den su opinión. La subdelegación insiste en que lamenta que se falte a la lealtad institucional en comunicados que más parecen inducidos por la necesidad de confluir con Vox en un tratamiento alarmista del fenómeno migratorio que de responder a la realidad de los hechos abordados en estas reuniones. Santiago. Bueno, yo no sé si es alarmista o no, pero lo cierto es que nosotros hemos estado en varias ocasiones allí en las puertas de ese centro denunciando agresiones a personal de ese centro, riñas y golpes y agresiones también entre los propios menores que están allí en ese centro. Bueno, es que esa es la realidad, o sea, no es alarmismo. O sea, cuando nosotros salimos a la calle a denunciar en San José, en Delicias, como hemos venido haciendo a lo largo de este último año, pues hechos violentos, agresiones, y en muchos casos se ven implicados menores, bueno, pues no es alarmismo, es la realidad. No nos inventamos las cosas, o sea, vamos a denunciar hechos concretos. Y en el caso concreto de este centro de Juslibol, pues hemos estado varias veces porque es un centro en el que hay unos grados de violencia muy elevados. Son evidentemente menores muy conflictivos los que están en ese centro. Y en gran medida y en gran número son menores extranjeros. Esos menores extranjeros no tendrían que estar en España, ninguno. Los menores tienen que estar con sus padres. Y si no están con sus padres porque sus padres pues no quieren acogerlos, no han renunciado de ellos o simplemente los han abandonado, pues tendrán que estar bajo la tutela de su país de origen. Nadie entiende que un menor español apareciera en Noruega y que en Noruega, por ejemplo, no nos devolvieran a ese menor a España, y si no se hiciera cargo nadie de ese menor,
pues que fuera el gobierno español quien tutelara a ese niño. Entonces, la situación que se ha generado con la asistencia a los menores extranjeros es una situación completamente anómala. Es que no tiene ningún sentido. Es decir, se dice, hombre, el bien superior del menor. El bien superior del menor yo creo que siempre es estar en su entorno cultural y estar con su familia. Y si su familia no tiene, bueno, pues lo ha abandonado, no tiene recursos o quiere que tenga una vida mejor, bueno, pues que si no puede mantenerlo tendrá que ser su país que se haga cargo de esa persona. Pero evidentemente nosotros no podemos ser la guardería del mundo, igual que no podemos ser el hospital del mundo. Y por lo tanto, yo creo que esos menores, para empezar, no estos, todos los menores extranjeros no deberían de estar en nuestro país, tendrían que estar en su país. Y partiendo de allí, evidentemente, los procesos de repatriación, en los casos en los que ha habido, por ejemplo, delitos o agresiones o tal, son menores conflictivos. Hombre, no se entiende también que los procesos sean tan tediosos y que al final, pues, haya órdenes de expulsión, en algunos casos, de menores o de adultos, que se prolongan años y años y años. Es una cosa que evidentemente nadie puede llegar a comprender. Personas, ya no hablo ya de estos menores, delincuentes, hablo ya de delincuentes adultos que en un momento determinado cometen delito tras delito y que siempre sale la coletilla esa, está pendiente de un orden de repatriación. Hombre. Marta. Ustedes, señor Morón, que se supone que defienden a las familias, que son pro vida, no entiendo muy bien estas expresiones como que no somos la guardería o el hospital del mundo. Lo que creo que nos quieren convertir ustedes es en los más fascistas del mundo y se van a ganar la medalla. Ustedes hacen criminalización falaz totalmente entre menores extranjeros, menores no acompañados y delincuencia, cuando lo que hay que vincular es a qué está atada esa delincuencia, a qué condiciones materiales de vida, a qué condiciones vitales de la gente que viene, de la gente que migra. La migración es un fenómeno que no va a desaparecer porque ustedes agarren la varita mágica del fascismo. La migración existe y las políticas de odio, de exclusión, de privatización, de desigualdad que ustedes favorecen en sus programas y cuando gobiernan, por más que trabajen poco, agravan este problema. Ustedes van a agravar el problema de la migración y agravar también la solución que podemos dar a estos menores, que se garantiza con más recursos, con mejores recursos y con acogida. Resulta que la acogida de estos menores, la tutela del Estado por ley, cuando no se puede garantizar el bienestar del niño con la reagrupación familiar, es una norma, es una ley. No pueden ustedes saltársela así como así, simplemente hay que cumplirla. En el caso de Juslibol, pero de los centros de menores en general, lo que está ocurriendo es lo mismo que ocurre con el resto de los servicios públicos, una intención deliberada de colapso, de hacinamiento, que provoca después, obviamente, cuestiones de convivencia y cuestiones de violencia que son consecuencia de que no hay profesionales suficientes. Hasta el Justicia de Aragón en 2025 dijo que no había suficientes educadores sociales ni perfiles con bastante ratio para atender a los menores, sean extranjeros o no. En el centro de Juslibol, además, conviven perfiles distintos, hay perfiles con problemas de salud mental, hay perfiles de menores no acompañados y los recursos del Gobierno de Aragón han descendido. Las plazas del programa 17+, que es para que hagan por fin un acompañamiento en esa emancipación y salgan de esos centros y puedan hacer una vida en condiciones dignas y normales en nuestra sociedad, han descendido las plazas de 260 a 26. Esto es deliberado y ha habido un recorte de recursos de 6,8 millones, mientras, por ejemplo, el Gobierno de Aragón ha aumentado en 16 millones la propaganda. Entonces, ¿prefieren ustedes los titulares a la atención de la infancia y de los menores? Pregunto. Bueno, yo creo que hay que recordar a la audiencia que el mantenimiento de un menor extranjero no es en todas las comunidades, no supone la misma cuantía, pero ronda aproximadamente los 50.000 euros. Lo digo porque hemos estado hablando hace no mucho rato de la ausencia de falta de profesionales sanitarios, de precariedad laboral, de falta de recursos para mejorar la asistencia sanitaria y creo que ese dato es importante, es decir, saber que cada menor, que el mantenimiento de este menor en España, que no es su país,
sin sus padres, sin su entorno cultural, pues mantenerlos aquí en España son 50.000 euros. ¿Ese cálculo cómo sale, señor Morón? No, ese cálculo es un cálculo que pese a que se niegan generalmente las comunidades autónomas a facilitarlo, es un dato que se ha ido facilitando en distintas comunidades autónomas y que viene determinado por una serie de costes que se pagan en muchos casos no a centros públicos, sino a asociaciones privadas que viven de esto, que viven de que se les cada mes por cada menor reciben esos 4.000, 5.000 euros, 6.000 euros, y que no sé, les deben de dar una formación de colegio mayor universitario, porque, claro, para que les paguen 4 o 5.000 euros al mes, pues bueno, deberían de recibir una formación extraordinaria. Luego ellos mismos muchas veces se quejan de que realmente poco más que vestirlos y darles de comer. Pero ahí hay un negocio muy suculento de muchas asociaciones que se llevan ese dinero. Como nos queda poco tiempo, Marta. Sí, señor Morón, a mí me gustaría saber lo que le ha costado a usted al Estado desde que nació hasta la actualidad. Yo lo pago gustosamente con mis impuestos, todas las necesidades que usted tenga, así como todas las necesidades que tenga toda la ciudadanía que venga a este país o que resida en este país. Y en el caso de los menores, con mucha más convicción, puesto que si hubiera centros suficientes, personal suficiente, y coincido con usted, esto debería de ser público y no externalizado en el tercer sector o en entidades privadas que están funcionando, y por eso tenemos huelga también de los profesionales del sector, que están funcionando las empresas de tercer sector como empresas privadas y como patronal, pues si hubiera suficientes recursos, de los cuales yo he pagado con mis impuestos de manera muy gustosa, tendríamos menores atendidos, acompañados y en situación de poder emanciparse y ser útiles y contribuir a nuestra sociedad y tener vidas normales y cotizar para las pensiones que usted seguramente va a usar y más tarde yo. No tenemos tiempo para más, se agotó nuestro programa por hoy. Gracias a los dos, Santiago Morón, Marta Bengoechea, por acompañarnos, y a todos ustedes gracias por su atención. Se quedan con la mejor programación. Hasta mañana.